Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 1 y versículo 11 para leer e iniciar, por supuesto, el mensaje de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando tantas gracias, Señor, porque tenemos su palabra en nuestra vida. Su palabra es la que nos edifica y la que nos guía y la que nos dirige. Y por sobre todas las cosas, en esta mañana, Señor, te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes para que nuestra mente y corazón esté abierta a tu instrucción. Señor, gracias porque sabemos que tú hablarás a nuestra vida y a nuestro corazón en este día. Para la gloria de Dios lo proclamamos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a hablar hoy y usar como título aprendiendo acerca de los dones espirituales. Esta es la lección número 16 del libro de Corintios o Primera de Corintios. Aprendiendo acerca de los dones espirituales. Normalmente nosotros debiéramos ser seres espirituales, pero ¿se da cuenta que la mayor parte de nosotros a veces no somos muy espirituales? Es increíble. Pero vamos a ver esto que es importantísimo. El capítulo 12 de este hermoso libro de Primera de Corintios comienza con una temática que se va a extender hasta el capítulo 14. Y trata precisamente, por supuesto, por los dones o de los dones espirituales y de los dones que el Espíritu Santo entrega a su iglesia. No olvidemos que el objetivo de esta carta era solucionar algunos problemas que la iglesia en Corinto tenía, o sea, estaban pasando y estaban viviendo. Y desde el capítulo 7, cuando estudiamos nosotros estos capítulos, Pablo viene tocando algunos temas y probablemente tratando de guiar a la iglesia de Corinto. Ahora, las problemáticas que allí aparecían, que los mismos corintios por supuesto habían dado a conocer a Pablo a través de una carta, lo vemos que Pablo comienza a tratar de guiar y dirigir la vida de ellos para que ellos puedan solucionar los problemas. En el capítulo 11 inició una serie de recomendaciones que estaban orientadas a explicar la forma correcta de adorar a Dios en el culto cristiano. Así inició, por supuesto, hablando acerca del correcto atavío de las mujeres creyentes en el culto. Luego presentó la forma correcta de celebrar la cena del Señor. Y ahora inicia la temática de los dones del Espíritu Santo, donde por supuesto hablará de la importancia de conocer los diferentes dones que existen y la importante función que por supuesto esos dones tienen. Sobre todo que el amor debe estar allí en medio de todo en el uso de estos dones. Además, al estudiar este texto aprendemos la forma correcta de ejercer estos dones en el culto. Entonces conocemos a través de esta palabra, con lo que Dios nos va a instruir hoy día en esta lección, creo que vamos a aprender algo importante para nuestra vida cristiana. Aquí es donde usted debe dejar toda
presunción o todo pensamiento, y estar atento a la palabra de Dios para que Dios ministre su corazón y le guíe y le dirija en todo lo que usted debe hacer. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 1, lo que leíamos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces el apóstol comienza este capítulo diciendo a sus lectores que no quiere que ignoren el tema de los dones del Espíritu Santo, como parte, por supuesto, de las dádivas que Dios ha otorgado a la iglesia para que puedan utilizarla, en el sentido de que los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que se dan en la vida de los creyentes a través del Espíritu Santo. O sea, la palabra griega para referirse, por ejemplo, a dones, que es charisma o carisma, como algunos le mencionan, la cual literalmente significa regalo, es un regalo de Dios. Por ende, los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios ha otorgado a su iglesia de forma gratuita y sin ningún mérito alguno. O sea, significa que usted no recibió algún don porque lo merecía, porque se lo ganó, ¿me entiende? Porque tenía la capacidad, sino que Dios los da como un regalo gratuito a su iglesia sin ningún mérito, los cuales son repartidos de forma diferente por el Espíritu Santo a la iglesia. Es de entender entonces que estos dones son otorgados a los creyentes de manera irrevocable. Nadie se lo puede quitar. Escuche bien esto, es muy importante que usted entienda esto. Los dones que el Señor da son irrevocables. Nadie, absolutamente nadie se lo puede quitar. Mientras digo eso, me estaba acordando de un hermano que una vez me llamó y me decía de que el pastor de su iglesia le había dicho que si no se portaba bien le iba a quitar los dones. Me acordé en este momento. No recuerdo qué fue lo que le respondí, pero seguramente le hablé acerca de esto. Lo que Dios le da a usted como iglesia, nadie se lo puede quitar. Ahora, ¿por qué digo esto? Reafirmémoslo, veámoslo bíblicamente. Romanos capítulo 11 versículo 29. ¿Qué dice allí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, ¿quién se lo puede quitar? Los dones, nadie. El llamamiento, nadie. Ahora bien, esto no significa que el don pueda ser operado y desaprovechado por una vida de pecado. O sea, si la persona se descarría, el don está allí, pero lastimosamente lo va a desaprovechar y lo va a mal utilizar también. Estos dones del Espíritu Santo también son una señal contundente para todos los incrédulos de que Dios está en medio de su pueblo. O sea, los dones son la manifestación del poder de Dios en nosotros para demostrar al pueblo incrédulo, al hombre incrédulo, que Cristo está en nuestra vida. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, allí comienza, por supuesto, a enfocar esta realidad el Señor. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Así que deje de preocuparse usted de que no hay esa cosa que tenga algo, esto que me dieron. Leo de nuevo esto: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Usted le tiene miedo a las serpientes? A mí me encanta agarrarlas de la cola y darle unas par de vueltas. Tengo un video por ahí, alguien se lo va a compartir algún día. La agarra y la tira al otro lado. Se fue, listo, se acabó. Y algunos arrancan. Bueno, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted ni se gozó, hermano. No, todo esto es para usted y para mí. Y usted como que
Oh, como que estuviera en otro planeta usted. Lo leo de nuevo para que usted pueda entender esto. Mire, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted creyó? ¿Usted cree? Ok, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Comience por su casa, hermano. Comience por su casa. Amén. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es extraordinario. Oh, Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que este tema de los dones espirituales es de una importancia tremenda para la iglesia, especialmente porque la voluntad de Dios es que nosotros no ignoremos esto. Pablo, cuando escribe en sus cartas, nombra tres cosas que no quiere que los cristianos ignoren, y sobre todo aquí en Corintios lo plantea, pero tremendamente bien. Pero también lo habla en el libro de Romanos y también lo habla en el libro de Tesalonicenses. Lo primero que Pablo pone allí en sus cartas, por ejemplo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, por allí, dice que no sean ignorantes del plan de Dios para Israel. Luego, si vamos en el segundo enfoque que Pablo pone para los cristianos en 1 Corintios 12:1, que aquí lo hemos leído, que no ignoremos los dones espirituales. Y lo tercero lo plantea en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, dice que no sean ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús y del estado eterno que vamos a tener con él. O sea, Pablo estaba preocupado de que la iglesia no ignorara estas cosas, sino que las conociera, las entendiera, las comprendiera, las pudiera hablar, las pudiera explicar, las pudiera enseñar. Entonces vemos todo eso. Y aquí vemos algo importante en Corintios: la confesión del Espíritu. Mire, 1 Corintios 12, versículo 2 y 3 dice: ¿sabéis que cuando erais gentiles? ¿Cuántos eran gentiles antes de Cristo? Ya. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Definitivamente, ¿sabe usted que en los tiempos antiguos los cultos paganos solían tener ciertas manifestaciones extrañas que provenía tanto de la euforia de la gente, de lo emocional, como también de espíritus malos? Lo vemos hoy día en muchos lugares, en los cultos extraños del vudú, en África, en fin. Si usted ha tenido la oportunidad de ver documentales de todo ese tipo de enfoques, y vemos allí participantes de estos cultos, a imágenes, a ídolos, en donde incluso algunos de ellos comen cenizas, otros andan con sus pies descalzos por carbones encendidos, laceran su cuerpo. Sin embargo, también debo poner esto: en el culto cristiano existen manifestaciones sobrenaturales que se dan, no por la euforia o por las emociones de la gente, sino como una evidencia de la presencia de Dios en ese lugar. O sea, nosotros aquí no somos eufóricos porque algo nos emocionó. No, nosotros aquí adoramos a Dios porque sabemos que Él está aquí con nosotros. Nosotros exaltamos al Señor porque Él está aquí. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Entonces, veamos esto. Pablo les recuerda entonces a los corintios que así como ellos participaban antes de estos cultos paganos, como quizás muchos de ustedes también participaron de algunos cultos que tienen que ver con la idolatría y todo aquello, ahora entonces como cristianos deben conocer las verdades fundamentales
y las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo en medio de la iglesia. O sea, ellos no pueden venir a la iglesia del Señor a adorar a Dios como lo hacían en sus cultos paganos, sino que tienen que permitir y conocer cómo entonces se adora a Dios en la iglesia. Eso es como preguntarle a cada hermano: ¿cómo se adora a Dios en la iglesia? Así, no sé. Y posiblemente alguno no podría explicar con palabras cómo adorar a Dios en la iglesia. Y la palabra de Dios dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No por alguna emoción, sino por algo real en el corazón. O sea, yo adoro a Dios, no sé, voy a ponerlo así: yo adoro a Dios por la gratitud que tengo con Él, por haberme salvado, por haberme rescatado, porque estaba perdido y sin esperanza, y Él me asió. Por eso adoro al Señor. No porque me fue bien ayer, no porque me pagaron ayer, por decirlo, no porque tuve el dinero, no porque tuve o no tuve esto, no, sino porque Él me salvó. Yo vengo aquí a adorarle por eso. Las otras circunstancias de la vida pueden ser terribles, pero no hay duda de que la salvación es algo que no merecía y el Señor me la dio gratuitamente. Entonces eso tiene que estar claro en mi vida. Ahora bien, aquí Pablo nos dice que es importante saber que nadie que tenga el Espíritu Santo en su corazón puede llamar a Jesús anatema. Esto es como algunos hermanos se enojan con el Señor y comienzan a decir palabras. Yo digo: hermano, no, a Dios no se le puede llamar anatema, no se le puede llamar mentiroso, no se le puede llamar maldito. La palabra anatema proviene del griego anasema, la cual literalmente significa maldito. O sea, sería terrible el tan solo hecho de formular esta palabra en nuestra mente con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos hombres impíos, para aquellos que no conocen al Señor, que aborrecen el Evangelio, no es dificultad hacerlo. De hecho, cuando Pablo, recordemos esto, cuando Pablo perseguía a los cristianos, la Biblia nos dice que los torturaba hasta hacerlos blasfemar el nombre de Cristo. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 11, y leemos, dice: muchas veces, así dice Pablo, muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera, dice, contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice que forzó a aquellos que perseguía a blasfemar el nombre de Cristo. No obstante, nadie que tenga el Espíritu de Dios es capaz de blasfemar el nombre de Cristo, sino al contrario, nosotros glorificamos el nombre del Señor. Amén. Exaltamos el nombre del Señor en las buenas y en las malas y en las buenas. En las buenas y en las malas. En las malas y en las buenas. Y en las buenas. Y en todo momento nosotros, cuando nos aprietan, cuando nos presionan, nosotros alabamos el nombre del Señor. Esto es lo que dice Job, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? No. Nosotros adoramos, exaltamos al Señor. ¿Por qué? Porque la salvación que nos dio es gratuita. Amén. Entonces, piense por un momento. La palabra del Señor se traduce de la palabra kurios, que es un título de autoridad divina que solo recibe Jesús como Dios, y hace referencia, por supuesto, a Él como el dueño y el amo de todas las cosas. Y en este sentido, nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. O sea, el hecho de que usted tiene el Espíritu Santo
Están desconectados, hermano, por favor. El hecho de que usted tiene el Espíritu Santo, usted entonces puede llamar al Señor Jesús y decirle: Señor. Ya que cuando usted lo hace, hermano querido, no lo hace como una forma de cortesía o de respeto cuando saluda a alguien. No. A diferencia, por supuesto, de quien no lo tiene, sino que usted, que tiene el Espíritu Santo y que a través, por supuesto, de esa declaración afirma que su vida ya no le pertenece. En otras palabras, usted dice: Él es mi Señor. Amén. O sea, Jesús se ha convertido en su Rey soberano. Él entonces es el que guía su vida y el que lleva su vida a lo que Él quiere que usted haga. Por lo tanto, cuando usted tiene el Espíritu Santo y le dice a Él: mi Señor, usted está diciendo: usted manda, usted guía, usted dirige, usted ordena. Ahora, Pablo trata de explicarle a los corintios todo esto para que ellos puedan aprender realmente lo que necesitan saber. Y es lo mismo para nosotros. No pensemos que nosotros somos mejores que los corintios. Hemos estudiado mucho esto y nos damos cuenta que ellos estaban llenos de dones. ¿Y nosotros? Por ahí. Entonces, a pesar de que estaban llenos de dones, tenían conflictos. Lo que Pablo les explica a los corintios y les dice: hay diversidad de dones, varios dones, pero esos dones vienen por un mismo espíritu. En 1 Corintios 12, versículo 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En estos versículos entonces el apóstol Pablo nos enseña cómo la Trinidad actúa para participar y para hacer partícipe a cada creyente, para hacernos mejores testigos a través de darnos diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones de servicio, formas o maneras de servir al Señor. En primer lugar, Pablo nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Usted puede tener un don, el otro hermano otro, el otro hermano uno, pero ¿quién lo da? El mismo Espíritu. Así que no se puede arrancar con los tarros y decir: no, es que lo que yo hago es diferente. Sí, es diferente en cuanto al don, pero el mismo Espíritu se lo dio para provecho. Entonces, veamos esto: los dones del Espíritu Santo son capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios otorga al creyente por gracia. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Su don, mi don, los dones que usted y yo tengamos son para edificar la iglesia, no para cachiporrearse, no para enorgullecerse, no para vanagloriarse, sino es para edificar a la iglesia. Amén. En este sentido, entonces, tenemos que verlo. Es importante no confundir las habilidades de los seres humanos que tenemos por naturaleza con los dones del Espíritu Santo. Usted tiene habilidades, usted tiene capacidades que son humanas, que usted las ha adquirido con el tiempo, usted las ha trabajado, usted tiene un trabajo, tiene una función y lo hace bien y tiene esa capacidad, tiene esa inteligencia. Pero los dones del Espíritu Santo son cosas, y lo digo y lo marco, son capacidades extraordinarias. Son mucho mayores que las ordinarias, que nuestras capacidades ordinarias, sino que van mucho más allá de eso. Entonces existe diferencia entre los dones del Espíritu Santo y las habilidades naturales de los hombres, o también podemos decir llamados talentos que hoy día tienen los hombres. Mire el talento que tiene esta persona, ¿eh? Es diferente allí.
Aunque estos también deben ser sometidos, por supuesto, al servicio de la obra de Dios, porque si usted no tiene dones de Dios, pero sí tiene talentos, entonces debe ponerlo también al servicio de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de Dios. Por otro lado, una habilidad es una capacidad que también Dios nos ha otorgado, pero no requiere de una acción sobrenatural del Espíritu Santo para que opere, tal y como la habilidad de cantar, de tocar, de habilidades artísticas, habilidades matemáticas, habilidades deportivas, entre otras. Esas son habilidades que usted y yo podemos mejorar con trabajo, con ejercicio, con practicar. ¿No es así? Esto es como la habilidad de cocinar. Algunas hermanas son ya cocineras expertas, pero recuerde su inicio. No creo que haya sido experta en el inicio, no, ninguna. Pero con el tiempo usted ha adquirido esa habilidad de cocinar y ahora, claro, el esposo dice: mi amor, no hay mano como tu mano. Lógico, ¿me entiende? Y esto es una habilidad. Entonces hay habilidades que son lindas, hermosas, maravillosas, pero cuando hablamos de dones del Espíritu Santo es diferente. Si nos damos cuenta, entonces, todos estos dones que Dios entrega son repartidos por la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Y a continuación vamos a ver cómo la segunda persona de la Trinidad actúa, que es Jesucristo, actúa para repartir en ciertos grupos, ¿cómo le llamo yo? Lo que identifica de alguna manera el ministerio, o sea, los dones ministeriales dentro de la iglesia. Entonces hay diversidad de ministerios también, pero el Señor que los reparte es el mismo. ¿Me está escuchando? Esto es importante, o sea, el Espíritu Santo reparte los dones que usted puede recibir, pero los ministerios los reparte el Señor Jesús. Amén. Ahora, la palabra ministerio proviene del griego diaconía, que literalmente significa servicio, y generalmente se define como las diferentes formas de servir utilizando los dones que se le ha otorgado de parte del Señor, y al mismo tiempo se manifiestan los 5 oficios que son los ministerios. Veamos aquí Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. Mire lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Me sigue? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos hasta que todos, ¿no quiere ser parte? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, estos ministerios entonces tienen como fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la fe de los mismos y para instruirlos en doctrinas, a tal punto que no sean engañados por falsos maestros que pervierten y desvían la verdadera fe. Entonces, ningún cristiano puede decir que no existe un área dentro de la iglesia donde pueda o no pueda servir. O sea, no hay ningún área dentro de la iglesia a la cual usted no pueda llegar si usted quiere servir al Señor. En este sentido, entonces, usted debe buscar servir al Señor de la mejor manera. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido algún don espiritual, porque como parte del cuerpo de Cristo somos un miembro útil.
Y es nuestra responsabilidad entonces encontrar ese don que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo hemos sido capacitados para trabajar en algún ministerio dentro de la iglesia. O sea, usted en algún momento tendrá que trabajar en alguna área de la iglesia. No espere que pase mucho tiempo, no espere que pase 10 años. Y aquí estoy, 10 años, hermano, por favor. ¿Y qué viene a hacer a usted? Un parásito. ¿Qué es usted? Ahora yo sé que la cizaña ayuda. ¿Por qué? Porque el trigo tiene que echar más fuerza para crecer y luchar contra la cizaña y al final lograr salir a flote arriba, porque la cizaña tiene cierta altura y el trigo puede subir más. Ay, sí. Al final sale arriba, pero por favor, yo sé que la cizaña tampoco se va a convertir en trigo, es imposible. La cizaña seguirá siendo cizaña toda la vida. No estoy diciendo que aquí haya cizaña, gracias a Dios está bien granado el trigo. Ni con eso se goza usted, hermano. Le tiré una bendición y ni la agarró. Ya. Entonces entendamos esto. Para servirle a Dios, hermano querido, en algún área y para ser mejores testigos de la gracia de Dios, nosotros tenemos que buscar cuál es el don que el Señor nos ha entregado. Pablo dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios manifiesta su presencia en su vida a través de sus dones. Y Él le ha entregado dones, entonces usted no puede no trabajar en la obra. Veamos los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Me sigue? A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, Pablo lo que está haciendo aquí es enumerar 9 dones del Espíritu Santo. Y estos son repartidos a la iglesia de manera soberana a través del Espíritu Santo, y lo hace como Él desea y por supuesto a quien Él desea dárselo. Recuerde que esto no es por mérito nuestro. Usted no puede pensar, dice el hermano: mira el hermano, el don que tiene, y míralo, es más fome. No, usted no puede. Es Dios quien entrega los dones y Él sabe a quién le entrega. Ahora, recuerde esto: el creyente puede tener al menos un don de estos. Hermano, piense por un momento. Son 9 dones. ¿Ya? 9 dones. Aquí vemos mucha gente dice: pero son 9 nomás. ¿Y cómo? No, Dios puede darle al mismo don a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 30, 40. No sé si el mismo don. Pero el punto aquí que marco es que cada creyente, cada hijo de Dios, están aquí los creyentes, los hijos del Señor. Levanten la mano para verlos, a ver. Oye, hay hartos creyentes, hermanos. Usted como creyente al menos tiene un don de estos 9. Y de acuerdo, por supuesto, viendo aquí, a su significado etimológico, estos dones constituyen un regalo de Dios hacia la iglesia. O sea, el Señor pone ese don en usted y en mí. ¿Para qué? Para que podamos edificar a la iglesia, para que podamos bendecir a la iglesia, de tal forma que en ningún momento nosotros creamos que a ese don o esos dones se pueden ganar por mérito humano, ya que tal como la salvación es gratuita, es por gracia, los dones también son por gracia de Dios. Y nos convertimos entonces en herederos de todas sus promesas, de
todo lo que Él nos da, de todas sus dádivas, desde el momento que nacemos de nuevo. En el momento que usted nació de nuevo, el Señor puso al menos un don. Y voy más allá, posiblemente en otros puso 2 dones. Y posiblemente en otro puso 3 dones. Y posiblemente en otro puso 4 dones. Dice, pastor, no sabía eso. Por eso Pablo le escribió a los corintios: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, estos dones, hermano querido, han sido dados a los creyentes para el servicio de la iglesia. O sea, para servir al Señor en la iglesia. Pedro dice algo en 1 Pedro 4:10 y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, el don ha sido recibido de parte de Dios y usted lo ha recibido y ahora tiene la responsabilidad de ministrarlo a los demás para beneficio de la iglesia. Entonces esto significa que el uso de los dones está limitado a la edificación y al beneficio del cuerpo de Cristo. Por otro lado, se nos pide una administración fiel de estos dones. ¿Por qué? Porque somos responsables de ellos. El uso del don debe ser con responsabilidad y más aún debe ser lo más efectivo posible. Con respecto a este último punto, para aclarar un poco más, no olvidemos que nuestra santidad y nuestra consagración a Dios está directamente relacionado con la efectividad al momento de utilizar nuestros dones. Y por ello, el cuidado espiritual que tengamos de nosotros mismos va a contribuir a ese fin. O sea, nosotros tenemos que entender que si tenemos un don y debemos usarlo dentro de la obra de Dios, debemos cuidar nuestra consagración, nuestra santidad, para ser e ir en beneficio de la obra del Señor. Pongo esto como ejemplo solamente. Si usted tiene un don de Dios, no importa cuál, y usted no está bien espiritualmente, no tiene una buena consagración, no tiene una buena comunión con Dios, inmediatamente va a suceder lo que le pasó incluso a Samuel, siendo el profeta de Dios, cuando comenzó a mirar a los hermanos de David. Este es, y cuando llegó David dice: porque cuando tú no estás bien con Dios, comienzas a creer que tú eres el dueño del don. No, no voy a orar por él. No, yo no quiero orar por él. No, yo no voy a orar por él. Por este otro sí. No, esto no es tuyo. Tú tienes que edificar a la iglesia. Tú no puedes discriminar absolutamente a nadie, porque ese don fue dado por Dios para la edificación de toda la iglesia. ¿Me sigues en eso? Entonces, sigo con esto. Al considerar este capítulo, uno puede darse cuenta que en los corintios abundaban, por supuesto, los dones espirituales, a tal punto que Pablo tuvo que regular su manifestación durante las reuniones. O sea, las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia de Corintio eran increíbles. Cuando tú lees en 1 Corintios 14, no lo vamos a leer, pero ahí Pablo tuvo que ordenar el asunto. Sin embargo, a través del estudio de los capítulos anteriores, también por supuesto vemos que estos corintios eran carnales. Mira, es una cosa contradictoria. Eran espirituales y eran carnales. ¿Cómo explicas eso? Es un asunto raro, ¿no? Eran espirituales y eran carnales, porque había entre ellos, recuerda, celos, contiendas, divisiones. Pero a pesar de eso, los dones operaban en algunos de ellos. Mira, tenían medios problemas entre ellos, pero a pesar de eso, los dones funcionaban. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Tu carácter puede que no sea bueno, pero tienes un don. Y cuando trabajas el don, dice: oh, esto se convierte en un ángel cuando trabaja el don.
Pero cuando guarda el don, ¡ay, el demonio grande este! No sé si entiendes esto. Ahora, este es un grave peligro, pensar que por el uso de los dones nuestra vida espiritual está impecable delante de Dios. O sea, no puede ser así, no podemos pensar eso, porque Dios nos use en algún momento y use el don y Dios bendiga la iglesia o edifique la iglesia, no significa que yo esté bien. Eso debo yo repararlo constantemente y debo buscar la comunión con el Señor. Ahora, sin querer ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero tengo que tocarlo. Recuerde usted, en una oportunidad la Biblia nos enseña y menciona que Dios usó a un burro para hablarle a un profeta. No quiero ofender a nadie. Veamos entonces si es verdad, pastor, es verdad. Veamos, Números 22, versículo 28 al 30. Entonces Jehová, dice, abrió la boca del asna. ¿Quién abrió la boca del asna? Jehová. O sea, Dios lo usó al burro, mira. El cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió, conversó con el asna, mira, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios usó a un burro para hablarle a un profeta, pero después de haber sido usado por Dios, el burro siguió siendo burro. El entendido entiende. El que tiene oído oiga. El que no entiende, pregúntale al hermano. Ya, bueno, esto es una realidad, hermano querido. A veces Dios ocupará lo que ha depositado en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero no necesariamente por nuestra santidad o por nuestra consagración, sino porque Dios es soberano y su propósito es que se cumpla la voluntad de Él. Entonces Dios puede usarle a usted. A mí siempre me preguntan y me llama gente, me escribe gente, en fin, de diferentes iglesias. Me dice: pastor, está bien, voy a poner solamente ese ejemplo, está bien que un profeta hable a la iglesia y resulta que no tiene buen testimonio, es grosero afuera, bebe y hace un montón de cosas, hasta lo han visto fumar. ¿Cómo es posible que él profetice? Bueno, pregúntenle al burro. No sé si entiende lo que estoy diciendo. El don opera allí, pero eso no significa que la persona que está siendo usada esté perfectamente bien con Dios. No estoy poniendo tampoco en tela de juicio si alguna vez Dios lo usa y dice: hay que revisar cómo está. No, el don opera, el don actúa. Pero eso a mí, si Dios me usa a mí en ese don, no me da derecho a decir estoy bien, por eso Dios me usa. No, el don está operando. Entonces la voluntad de Dios es que nos limpiemos de toda contaminación y estemos disponibles para cuando, por supuesto, Él nos necesite. Estos 9 dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos. Voy a ir un poco más rápido. Están los dones de revelación, donde está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. A este grupo de dones se les ha llamado los ojos de Dios en la iglesia, ya que su operación sobrenatural le permite, por supuesto, a la iglesia conocer eventos futuros o situaciones que están ocultas a los ojos del ser humano. Luego están los dones de la palabra: profecía, diversidad de géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, a este grupo de dones se le ha llamado la boca de Dios a la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la interpretación o la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor, ¿qué es lo que hace? Emite su voz con un mensaje directo con el fin de exhortar, consolar y edificar a la iglesia. Luego están los dones de poder: sanidad, milagros y fe.
A este grupo de dones se le ha llamado las manos de Dios en la iglesia, ya que a través de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor entonces realiza señales dentro de su iglesia. Veamos en detalle cada uno de estos dones. La palabra de sabiduría, ¿cómo opera? ¿Cómo actúa? El don de la palabra de sabiduría consiste, por supuesto, en la capacidad de comunicar la sabiduría de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. En cuanto a una situación, a un asunto, a un problema, a una controversia o a lo que sea que esto implique, ser guiado milagrosamente por el Espíritu de Dios con el entendimiento necesario para resolver el asunto o el problema. Cuando opera este don, el hermano o la hermana que tiene este don tiene la capacidad de transmitir tal cual lo que ha recibido, y todo resulta en una gran bendición porque trae claridad, trae alivio, según sea el caso que se necesite aclarar. Este don, hermano querido, tiene la capacidad para presentar la aplicación de la palabra de Dios a la vida práctica en una situación práctica. Este don apunta hacia la búsqueda de soluciones bíblicas a situaciones problemáticas de la vida. La palabra de ciencia describe la suma de información precisa concerniente a un tema. La palabra de ciencia es aquel don en el cual, por supuesto, el Espíritu Santo comunica milagrosamente al cristiano que posee este don un conocimiento de sucesos pasados o presentes de acuerdo al contexto y al tema en estudio. Ahora, es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia o el conocimiento de Dios. El Señor, recuerde usted que es omnisciente. Él nos revela de su conocimiento. Y en este sentido, el don de la palabra de ciencia es la habilidad de recibir algo de Dios por medio de la revelación sobrenatural de verdades que por otros medios increíblemente serían imposibles poder conocer o saber. Cuando usted va a la palabra de Dios, se encuentra muchos ejemplos. Uno de ellos está ahí en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3, no lo vamos a leer, en donde el Espíritu Santo le reveló a Pedro, a través del don de la palabra de ciencia, las verdades y las intenciones que había en el corazón de Ananías y Zafira. ¿Recuerda usted eso? Perfecto. Está el discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu nos confiere un entendimiento sobrenatural de la naturaleza y la actividad de los espíritus. Nos capacita para distinguir entre la actividad de origen divino, satánico y humano, revelando por supuesto la naturaleza de los espíritus que se manifiestan. Ahora, es fácil confundir las obras del espíritu de Satanás con el Espíritu Santo de Dios, porque recuerde que siempre Satanás imita las obras del Espíritu Santo. Satanás es conocido por el arte de engañar, es el padre de la mentira, es conocido como la serpiente, en fin, todos estos títulos significan entonces la apariencia engañosa que él usa para producir el mal cada vez que puede. El don de discernimiento entonces de espíritus es un recurso divino para ayudarnos a cumplir el mandato de no creer a cualquier espíritu, sino probar los espíritus. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan escribe y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Veamos un ejemplo bíblico. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, Pablo identificó a una muchacha, recuerda usted esa historia, que tenía un espíritu de adivinación. Estos poderes eran procedentes de un espíritu demoníaco. Pero lo que reprendió, Pablo lo reprendió por supuesto y lo expulsó en ese mismo momento. ¿Qué es lo que usó Pablo allí? Discernimiento de espíritu. Le falta mucho a la iglesia eso, hermano querido.
Porque de repente le vienen a hablar a usted y dice: oh, el Señor me habló. ¿Ah? ¿Qué te dijo? No, mejor ni le digo. Luego está diversos géneros de lenguas. Quiere decir entonces otro idioma. Gran parte de lo que está escrito en la Biblia, cuando lo leemos acerca de este don, está escrito porque Pablo a la iglesia de Corintio trata de expresarle y aclararle los puntos. Al parecer muchos de ellos en la iglesia de Corintio habían recibido este don, pero no entendieron cómo utilizarlo correctamente cuando se reunían. O sea, al final pasaban todos hablando lenguas y no se entendía a nadie. Hablar en lenguas, hermano querido, puede ayudar a expresar lo que hay en nuestro espíritu y que usted no puede decir con palabras entendibles o en su idioma. Estas pueden ser lenguas humanas o angélicas, como también la Biblia lo expresa. Ahora, con respecto a este don, existen algunas restricciones para poder ejecutarlo en la iglesia, siendo estas, por supuesto, que solo 2 o 3 deben hacerlo en cada reunión. Deben hacerlo por turno y deben hacerlo con interpretación de lenguas. O sea, no hay problema que usted hable en lenguas. No está diciendo eso Pablo, sino que si usted habla lenguas y no hay interpretación, entonces baje la voz, hable para sí. Eso es más o menos, no tengo el tiempo para explicarle más profundamente eso. Luego está la interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas es el poder de Dios impartido de manera sobrenatural a cada creyente para entender, para explicar el significado de los diversos géneros de lenguas. Y esta interpretación viene de una manera inspirada al corazón del cristiano, siendo por supuesto la interpretación no literal de las palabras que está hablando en lengua la persona, sino una explicación del mensaje expuesto en otras lenguas, a tal punto que la interpretación del mensaje puede ser más corto o más largo que las lenguas recibidas. ¿Me sigue, no? ¿Lo estoy aburriendo? Yo creo que se estaba gozando con esto. A mí me encanta esto, hermano querido. Ahora, si usted no quiere los dones, como dice la Biblia, procurar los dones mejores, digo: Señor, ¿por qué no me dais los 9 nomás? Porque ya si los hermanos no quieren, yo agarro. ¿Cuántos dones quiere usted? Dice procurar los dones mejores. Usted puede pedirle al Señor. Ahora, profecía es un don sobrenatural que Dios da a la iglesia para recibir divinamente un mensaje desde el corazón de Dios para las cosas distantes del futuro. Se manifiesta, por supuesto, cuando los creyentes expresan lo que está en la mente de Dios. Por inspiración del Espíritu Santo comienza a fluir este don y tiene como finalidad la edificación, la exhortación y la consolación del cuerpo de Cristo. Veamos en detalle el significado de estos 3 elementos vitales en el don de la profecía. La edificación, ¿qué significa? Promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente por medio de la profecía. La exhortación o animar se usa en el sentido de amonestar, animar o apremiar, apresurar a alguien para que siga el curso de la conducta que Dios desea. Ahora, consolación significa llamar al lado de uno, o llamar, por supuesto, a una persona y ponerse al lado de él, siendo la cualidad dada por Dios a algunos creyentes con el propósito de persuadir, despertar o estimular o consolar, por supuesto, a aquel creyente. La Biblia nos enseña que ni el don de profecía ni el don de lengua se produce en medio de un éxtasis emocional incontrolable. Pablo insiste que estos dones están bajo el control de los mismos que lo usan. El espíritu está sujeto al profeta, dice. Esto significa entonces que usted, cuando está recibiendo este don o tiene que ministrar algo, no es que usted esté en un éxtasis o no sabe lo que le pasó. Usted sabe perfectamente lo que ocurrió. Ahora, queremos remarcar, hermano querido, la importancia en el orden de los dones espirituales.
Porque cuando se está predicando la palabra de Dios como ahora, la palabra de Dios pasa a ser la profeta mayor. Y nosotros debemos darle el lugar y la importancia que merece esa palabra. O sea, Dios no va a levantar a ningún profeta en medio del mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra profética mayor está siendo predicada. ¿Me está escuchando en eso? Déjeme cerrar con este mensaje tratando de explicarle los últimos puntos. Está el don de sanidad. Los dones de sanidad son aquellos por los cuales Dios cura el cuerpo de una persona de manera sobrenatural, sin intervención de ningún medio. La operación de estos dones de sanidad es diferente a la promesa de poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto es diferente. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 9, versículos 32 por allí. Y esta señal sirvió para llamar la atención de los habitantes de Lida y Sarón, y se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque los dones de sanidad son un medio por el cual el Señor toca vidas e impacta vidas, por el hecho de que es algo sobrenatural. Está también el don de milagro, y este es aquel don por el cual Dios altera una ley natural para realizar a través del creyente que posee ese don, por medio de una señal o un prodigio. Un don de milagro opera a través de un hombre que es usado como instrumento por medio del cual fluye, por supuesto, el poder del Espíritu Santo para que realice un milagro. Hay un ejemplo muy claro en Hechos capítulo 20, versículos 9, 10, 12 también por allí, cuando habla este pasaje donde encontramos a Pablo predicando desde la tarde hasta el otro día a la amanecida. Pero como a la medianoche dice que había un discípulo que estaba sentado en el borde de una ventana en el segundo piso escuchando a Pablo y se quedó dormido. Se llamaba Eutico González, no sé qué apellido tenía, pero bueno, disculpe si haya dicho ese apellido, no tengo idea si se llamaba así. Pudo haber sido Mora, pudo haber sido, no sé, ya, es lo de menos. Eutico se cayó del segundo piso y el discípulo entonces murió. Se golpeó tan fuerte que murió. Pero cuando Pablo desciende, ora por él y resucita. Hermano querido, lo resucita. Eso es un milagro. ¿Me está escuchando? Entonces, Eutico volvió a la vida y el milagro se realizó. Así que el joven lo llevaron vivo a su casa para el consuelo de todos sus familiares. Luego está el don de fe. El don de fe. La palabra fe viene del griego que es pistis. Y es una operación sobrenatural que sostiene, por supuesto, una confianza en Dios. Fe es confiar en Dios. ¿Usted confía en Dios? ¿En todas las situaciones? Entonces hay situaciones que al parecer humanos son imposibles de sobrellevar. Y ahí es donde yo debo confiar en Dios y poner mi fe en el Señor. Recuerde que dice la Escritura allí, Jesús mismo lo dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Por eso estoy aquí yo, porque Él me dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y por eso está usted aquí, porque usted confía que el Señor obrará en su vida. Bendito Dios. Entonces existe aquí una diferencia entre el don de fe y la fe común del cristiano. Todos tenemos una fe, pero posiblemente no tengamos el don de fe. La fe viene, por supuesto, cuando nosotros nos convertimos al Señor y se nos otorga una fe suficiente para creer y para ser salvo. Recuerde que la salvación no es un mérito nuestro, ni tampoco es algo que nosotros podamos hacer, sino Dios nos da ese regalo de la salvación. ¿Cuándo? Cuando yo creo en Él, cuando yo tengo fe en Él para la salvación. Y eso todo lo hemos hecho. ¿Perfecto? Pero el don de fe, por supuesto, es algo diferente. El don de fe nos lleva mucho más allá de la salvación que recibimos por gracia.
nos lleva a confiar en Dios a pesar de todas las dificultades y todas las situaciones difíciles que podamos atravesar. Sin embargo, cuando hablamos, por supuesto, del don de fe, esta es una fe extraordinaria que ayuda a sobreponerse a situaciones realmente imposibles de vencer por los medios humanos. Jesús habló del poder de la fe a tal punto que aún podría trasladar montañas. Usted dice, pero no, si eso es imposible. Algunos piensan que simplemente es una alegoría, pero no. Jesús estaba hablando de algo serio. Recuerda lo que dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿A quién le estaba hablando allí? A los discípulos. Y los discípulos ya habían creído, pero habían creído para ser salvos. Ahora le está hablando del don de fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: desarráigate y échate en el mar, y eso sucedería. Si no dudar en su corazón. O sea, el don de fe es algo extraordinario, y sería extraordinario que usted y yo lo tuviéramos. Y eso, hermano querido, debemos entenderlo. Ahora, la escritura misma nos dice que hay diversidad de dones para provecho de la iglesia. Y en 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. En conclusión, uno puede ver cómo nuestro Dios ha repartido diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes operaciones de servicio para el bien común del cuerpo de Cristo. Y en el caso de los dones espirituales, han sido repartidos de manera sobrenatural, como el Espíritu Santo le ha parecido hacerlo, comprendiendo, por supuesto, que cada uno de nosotros debe buscar la forma de descubrir cuáles son aquellos dones que Dios nos ha otorgado, con el fin de ponerlos al servicio de todos los santos. Un día estaremos ante el Señor y se nos va a pedir cuenta, una cuenta muy estrecha, por la administración de lo que hemos recibido de parte del Señor. Y como ya le dije al principio, si lo captó, y creo que lo entendió, cada uno de nosotros, al menos como creyentes, tenemos un don de Dios. La pregunta es: ¿qué cuenta le dará usted al Señor por ese don que no está utilizando? Cuando trabajamos los dones del Espíritu o trabajamos los dones espirituales, la iglesia es bendecida, la iglesia es protegida y la iglesia es fortalecida. Es guiada y edificada, por supuesto, para hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos que se necesiten. Por lo tanto, hermano querido, usted y yo tenemos una responsabilidad tremenda de administrar estos dones que Dios ha puesto en nuestra vida y de entregar lo mejor que podemos de nosotros para que Dios se glorifique y pueda bendecir a su iglesia. Utilice su don, utilice lo que Dios ha puesto en su vida. Si aún no tiene dones y no sabe qué don tiene, busque qué don tiene. Si tiene talentos y capacidades humanas, utilícelas al servicio de Dios, y Dios le dará a usted los dones que necesite para el servicio de Dios. Tenga fe, confíe, crea, espere, pida. La palabra nos enseña que al que pide, recibe. El que busca, halla. Al que golpea, se le abrirá. Por lo tanto, creemos con todo nuestro corazón, si logramos captar este mensaje, entender lo que la iglesia necesita, y no terminemos como la iglesia de Corintios, siendo o creyendo ser espirituales, y a pesar de los dones que tenían, lamentablemente estaban llenos de carnalidad, con celos, con envidias, con contiendas. Hoy necesitamos más que nunca que los dones de Dios obren
a través de nuestra vida para edificar a la iglesia. No para que usted sea grande y yo sea grande. El grande es el Señor. Nosotros somos servidores de Dios y nosotros hacemos la voluntad del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aprendiendo acerca de los dones espirituales. Por eso Pablo, preocupado, decía: yo no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Usted y yo tenemos dones de Dios. No sé cuántas personas habrán aquí esta mañana, 300, 400, 500, no sé. Pero imagínate un don por cada persona. Wow. Aquí hay poder, hermano. Hay poder de Dios aquí adentro. Y tú dices: no creo. Sí, hermano, hay poder de Dios aquí adentro. Porque tú creíste en el Señor. Pusiste tu fe en Él. Y si eso ha sucedido, entonces Dios te ha dado algún don, como mínimo uno. Así que, hermano querido, Dios puede usarte para su gloria. Ahora, quiero hacer este llamado. Quizás muchos de los que están aquí hoy han escuchado toda esta palabra y posiblemente, yo sé, por eso te decía al principio que aunque nosotros debiéramos ser espirituales, no lo somos. Porque cuando hablamos de las cosas espirituales, en la forma que Dios lo plantea en su palabra, como que no nos atrae. Somos espirituales solamente cuando hay bullicio, algarabía, cuando hay mover, cuando hay todo ese tipo de explosión, entre comillas, espiritual. Pero cuando queremos ser ministrados por Dios, o cuando Dios quiere ministrar nuestra vida, como que dejamos de ser espirituales. Y quizás este mensaje a muchos los aburrió en un momento. Yo los miraba y los veía. Por eso apresuré el paso. Los veía aburridos, como que no me interesa esto a mí. Cuando en realidad aquí está la respuesta para toda tu vida. Porque si Dios ha puesto dones en ti, las soluciones vendrán a través de los dones de Dios. Es que tengo problemas matrimoniales. Cuando operen los dones de Dios, hermano querido, todo cambiará. Es que tengo problemas económicos. Cuando operen los dones de Dios, todo cambiará. Es que tengo problemas en diferentes áreas de tu vida. Dios a través de los dones obrará. Imagínate si tú supieras el don que tiene tu hermano, el hermano que está a tu lado, la hermana que está a tu lado. Si tú supieras, esto es una cosa real. Si yo sé que mi hermano, y lo voy a poner así, él tiene el don de sanidad y yo me siento enfermo, ¿saben lo que voy? Ora por mí, por favor. ¿Me entiendes? Y si tengo algún problema mayor y sé que el hermano o la hermana tiene el don de milagros, ¿a dónde crees que voy a ir? Aquí voy. ¿Por qué? Porque ese don le fue dado para edificar a la iglesia. Y yo soy la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Ahora imagínate más. Hacemos un llamado al altar y le pedimos a los que tienen dones identificados y saben el don que tiene, que por favor vengan a ministrar de acuerdo a su don. Oh Dios, los milagros, las sanidades, restauración, fortaleza, ánimo, fe, confianza. ¡Pah! Hay una explosión espiritual. Nadie se querría ir de aquí. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no sabemos cuál es el don que tenemos. Lo digo en forma general, aunque yo sé cuáles son los dones que tengo, pero el problema es que tú no sabes cuáles dones te ha dado el Señor. Y tú necesitas averiguarlo. Porque el día que sepas cuál es tu don, entonces lo pondrás al servicio de Dios y de su obra. Esto es importante. Hermano querido, este llamado es para ti. Para que en esta mañana el Señor te revele y te muestre cuál es el don que ha depositado en ti, para que Dios use ese don para edificar a esta iglesia y a los cientos y miles que llegarán. Dios nos está preparando para ello. Dios está trabajando y cada palabra que Dios nos va ministrando domingo a domingo nos está preparando para eso.
Quizás no has entendido. Tú piensas que el pastor está predicando por predicar. No, no, no. Está preparándonos el Señor para lo que viene. Cuando esas cientos y miles de personas vengan con cantidades de problemas. Pero aquí están los dones de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Está el don de sanidad. Está el don de milagros. Está el don de fe, el don de lenguas, interpretación de lenguas. Dios se moverá en una forma extraordinaria. Este es el momento para decirle: Señor, tú eres mi Señor. Y si tú me llamaste y me has dado un don, Señor, muéstrame para ponerme en tus manos y cumplir con tu voluntad. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.